Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 7, si no me equivoco, de esta temporada 2 de One. Y pues bueno, la verdad no me he enterado mucho de qué va a tratar este capítulo. Ya me salté lo que sería el intro, así que empecemos de una vez. Episodio 16, la fuerza lo es todo, sobrevivan a la noche. El episodio del lobo, del hombre lobo realmente. Sí me acuerdo de esta historia del hombre lobo. Lo que no entiendo es por qué llamarlos a ellos. ¿Qué? Espérate. ¿Ya? Espera. Yo me acuerdo que hay un capítulo antes de esto donde Chuya y Kenji se reúnen, ¿ok? Y se supone que eso ocurre antes de eso, por esa razón ya se conocen acá, o sea, ya se han conocido en la serie original, ¿saben? Hubo un enfrentamiento entre Chuya, Kenji y Yosano, ¿saben? Ese fue su primer encuentro en el canon. Luego de eso, por segunda vez se encuentran en One, casualmente por la calle, ya saben, y Chuya no se había acordado de Kenji, ¿saben? Luego esto pasa después, porque ya son amigos, o sea, se vuelven amigos después de eso. Entonces, por eso lo llama a él acá, a esta situación. ¿Por qué no han adaptado eso antes? No entiendo. O lo veremos aquí. No tengo idea. A ver. ¿Por qué siento que me he salteado algo? No puede ser. Me largo. Atsushi. Eres el hombre lobo. No entendió nada. Y aquí originalmente es Atsushi quien le dice las reglas. O sea, no recuerdo que Akutagawa estuviera aquí. Creo que solamente estaban ellos cuatro. O sea, Kenji, Dasai, Atsushi y Chuya, pues. Y Akutagawa no estaba. Entonces es como que Atsushi le dice las reglas a Chuya. En plan, ya, él es el hombre lobo. De inmediato acusando a Dasai. Y Atsushi se detiene y le dice, no, las reglas son así. No sé, este momento no está acá, o sea, están adaptando todo muy raro. De verdad, no recuerdo que esté Akutagawa en esto. Ok, está muerto él. Y Akutagawa picoteándole como siempre, como en Gakuen, el Bunsto Gakuen, cuando todos son chiquitos en el kindergarten, hacía lo mismo, si recuerdo bien. No sé, ahí les pondré la imagen. ¿Que lo han incluido a Aku en todo esto solo para que lo esté ahí picoteando? Dasai-san. Perdón, es que me gusta el Dasaku, es que me distrae demasiado. ¿Por qué lo ponen? Me estoy distrayendo. A ver, quiero leer lo que dice. Si fuera el hombre lobo, lo mataría el primero, pero no fui yo, no soy un hombre lobo. Ahora quiero enfocarme en Aku. Dasai-san, Dasai-san, Dasai-san. Qué poco convincente. Ustedes fueron quienes lo hicieron para echarme la culpa a mí. Yo no mordería a Dasai aunque fuera el hombre lobo. Le debo la vida. Yo también. Ahora es Aku. Piensan que es él. Es que Aku no estaba aquí. Él al final de toda la situación dice que es el hombre lobo, que él fue. Pero Aku no estaba, o sea. Sí, tú te moriste primero, así que te gané. Bueno, en teoría sí, pero es que todo fue para joderlo. Es como si él supiera que fuera Kenji. Pero ganó él, o sea, le ganaron a todos, es cierto. ¿Eh? ¿Qué? Esto lo están vinculando a otro capítulo, porque esto sí me llegué a spoilear que iba a pasar, donde todos quedan atrapados, pero originalmente no es así, lo están relacionando uno con otro. Por eso pusieron creo que a Kutagawa, para que tuviera sentido que esté ahí, porque aquí sí están los cuatro. Ni idea, despertamos aquí. Sí. ¿Qué? ¿So? ¿Esto es So? Esto es So. No, de puro estrés. ¿Qué es esto? Esto no lo recuerdo. O me habré equivocado y habré mencionado otro capítulo, no tengo la menor idea. Vivo o muerto lo abriré cuando solo quede uno. No recuerdo este capítulo, de verdad. El hombre que golpea a mil culpables en el... Sí, esto pasó en el manga. Te van a destrozar. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¡La cara! Ya me dio cosa. ¡Toma! Oh. ¡No! ¿Qué? Ah, tuvieron que hacer un hueco. Tuvieron que hacer eso. No, no, confundí este capítulo con otro donde los cuatro quedaban atrapados en un hueco, pero esto no es un hueco, es una habitación, ¿ya? Entonces, no he entendido ni jota, o sea, de verdad de lo que ha pasado. ¿Qué acabo de ver? Este es Sigma. Sí, adivino bien, es Sigma, el secreto de Sigma. Ahí va. El Skyfall, el casino en el cielo. A ver, a ver. Ah. ¿Hay versión perrita de él? Sí, hay versión perrita de Sigma, con sus aretes y todo.
Espera que llega Teruko nomás, no te preocupes. Tú también, tú tienes 3 años. Eres un bebé, realmente. ¿Qué? Esto es muy fetichista, ¿qué hablas? Sí. Ujú. Ahora, Nicolai, ¿cómo te la estás pasando? Normal. Ahora esto lo asocian con el fin de año. Sí me acuerdo de eso, que todas las organizaciones celebran el fin de año y se dan eso, pues es un dinero. Normalmente se le da a los hijos, los padres a los hijos, el superior al Kohai, el jefe a sus empleados. O sea, a ver, en Perú hay lo que sería la canasta navideña, o sea, algo así, pero eso es en Navidad. Y es básicamente un montón de comida, víveres, no es dinero. Pero acá en Japón es dinero, básicamente. Y lo está jodiendo con eso, porque, a ver, en teoría, Sigma es más joven que Nikolai, debería ser al revés, él debería darle dinero a él. Vamos a pedírselo a otro. Tú tienes más edad que todos ellos puestos juntos. Eres tú el que tiene que darles plata. ¿Te diste cuenta? ¿Qué? Vidas. Otoshidama, ahí está de cada uno. Oh, ok, ok. Quien sustentó el dinero fue Fukuchi. Tiene sentido que él tenga dinero. Sí, sí. En el casino, obviamente. Lo ahorraré. Ah, Chokin, qué aburrido eres. ¿Eh? Ok, ha cambiado el ending. Atsu Sigma. Ay, me recuerda a Gakuen. Ah, están haciendo un stand-up. Es infantil, pero no seas grosero. Esto no tiene gracia, señor Kutagawa. Yo no lo veo mal, realmente. En serio. Él está en plan como que están hablando de mí. Esto me recuerda mucho a Gakuen, la entrevista donde por primera vez pues aparece pues Sigma y Dasa y se supone que ellos iban a ser amigos, o sea, Dasa y Fyodor, luego lo cambiaron en el juego, pero se supone que un día Sigma también lo llevaron, lo arrastraron a su jueguito de ajedrez y al final como a Dasai le recordó a Tsushi al ver a Sigma porque son iguales, se parecen mucho, o sea, se supone que al final de esa entrevista se nos da a entender que sí que se lo llega a presentar, sí se llegan a conocer en Gakuen, pero por Dasai, porque se parecen mucho. Entonces, esto no lo recuerdo del manga tampoco, pero sí de Gakuen, así que no sé si será original del anime o si es una adaptación del manga, no lo recuerdo. A ver, esto me pareció extraño porque hablan de lo que sería el dinero de regalo de fin de año, chicos, pero es que también hay versión de esto de la mafia y de la agencia, o sea, no sé si en el siguiente capítulo lo veremos, yo pensé que lo íbamos a ver todo de una, porque todos tienen que hacer esto, ¿entienden? O sea, es algo que me acuerdo yo, si hago memoria, que precisamente salió ese capítulo a fin de año, no sé de qué año, pero a fin de año. Y bueno, celebraron eso los personajes, Atsushi y Dasai celebraron, le dijeron gracias a los fans por haber durado el manga más de un año y así. Y ahí es donde empiezan a discutir con respecto al dinero. Se supone que Dasai se pone a pedirle a Atsushi el dinero cuando debería ser al revés, él debería darle a él. Y claro, en medio de todo eso, pues Mori lo envía a Chuya a la agencia para darle pues su regalo a todos, a ellos, pero no era dinero, era comida, era un pescado, creo que tenía que darles. Y el enojado entra y todo, y justamente los ve a Dasai pues agarrando a Tsushi y toda la cosa, y él dice, ¿qué están haciendo? O sea, y luego Tsushi le dice, dale tú el dinero y Chuya se pone, oye, son muy asquerosos, ¿qué les pasa? Así todo homófobo se pone. Yo me acuerdo de eso tal cual, así que no sé, pensé que lo íbamos a ver acá, porque si están hablando de esto debería de ser una continuidad, ¿no? No sé qué decir, no sé si para el próximo capítulo lo veremos, ojalá, sería súper gracioso, pero no entiendo por qué esta mezcolanza de cosas, o sea, estoy segurísima que Aku no sale en esta historia, lo han metido, ¿no? Para que lo esté pokeando, yo me distraje demasiado, es que me gusta mucho, ¿ya? Para que lo esté pokeando, luego asociar esta historia con la que sigue de esta de acá, de So. Que esto sí, realmente no lo he visto en el manga, no sé si se me pasó el capítulo o me olvidé ya. A Dasai le da mucha rabia que Chuya se empiece a llevar bien con ellos dos y como Kenji también sale en esta historia, por esa razón combinan una con la otra, pero no lo sé, o sea, a ver, luego han metido a la decadencia, que por fin pues aparecen. Yo les dije, ¿se acuerdan que debería de haber un capítulo donde salgan? Pero dije, a lo mejor combinan cosas con otras y efectivamente han hecho eso, han mezclado muchos temas, la decadencia por un lado al final
y al inicio sería pues la agencia y la mafia, básicamente, los 4 personajes de siempre, pero no tiene nada que ver una historia con otra. Me habría gustado mucho más quizá que todo esto empezara con la decadencia, luego terminara con ellos con respecto al tema del dinero, y posteriormente pasemos a la perspectiva de la mafia, de la agencia, hablando sobre lo mismo, sobre el dinero, sobre que tienen que regalarse y así, porque todos lo hacen, o sea, no solo ellos, todos lo hacen, ¿ya? Y así terminar el capítulo con ese momento que les digo, no sé, quizá de Chuya llegando y viéndolos ahí a Dasa y a Tsushi así muy sospechosos, ¿no? No sé, creo que habría sido más entretenido ver algo así, pero capaz, quién sabe, lo vemos en el siguiente capítulo, no lo sé, no tengo la menor idea. Han conectado estas 2 historias, que bueno, ni tan mal, no es lo peor del mundo, pero siento que ha sido demasiado random, o sea, no puedes enfocarte en una cosa a la vez, porque muchas cosas están pasando a la vez, o sea, mira esto, mira esta en esta escena, o sea, siento que también el blocking vendría a ser donde está cada cosa, ¿ya? Es como que muy saturado, o sea, Dasai está acá tirado, Kenji Atsushi ahí, o sea, mira la forma en la que está hecha. Él está obviamente quejándose y todo, pero no se ve bien, o sea, en el manga era otra cosa, era más amplia la escena, solamente estaban estos 4, ellos y Dasai, y Akutagawa no estaba, entonces no lo sé, he sentido bien raro las decisiones creativas, muy saturado la cantidad de cosas que pasan realmente. Y bueno, lo que sale Kenji, o sea, la parte final de Kenji sí me acuerdo, no sé por qué. Tengo un efecto ahí Mandela muy fuerte, de verdad. Sí me acuerdo que él sale al final de esto, pero no me acuerdo el resto del capítulo, es raro, es como si nunca lo haya visto. Y bueno, para terminar, chicos, otra vez, no le veo ningún tipo de sentido a que esta historia de ellos, o sea, ya empieza cuando ellos ya se conocen, cuando no debería de ser así. Ellos se conocen en otra historia, en otro capítulo, y la forma en la que interactúan por primera vez es muy graciosa. A lo mejor lo censuraron por el hecho de que se hace un comentario un poco subido de tono. La cosa es que, ok, se reencuentran, Chuya no se acuerda de Kenji, ¿ya? Chuya no se acuerda de él. Kenji le dice su nombre, pero no lo llega a escuchar, nada, todo terrible. Y resulta que Kenji le habla pues a Chuya sobre la primera vez que pelearon, cuando se conocieron, ¿ya? Y menciona sus habilidades, pero censurando la parte de habilidades, porque no pueden hacer público el tema de los poderes. Acuérdense que es algo clandestino en Yokohama que no se sabe. Entonces él le dice, me acuerdo que mostraste tu cosa, que el esto, que el otro, y claro, la cosa es su poder de la gravedad. Pero Chuya malinterpreta absolutamente todo eso y piensa al final que tuvo un encuentro íntimo con Kenji, y pues Kenji tiene 14 años y él tiene 22, entonces él se empieza a rayar, se pone rojo, se pone así todo desesperado, ¿qué es lo que estuve haciendo? ¿Qué hice? O sea, ¿qué pasa, no? Y al final sí que se acuerda que era pues Kenji de la agencia, que se peleó ya. Y bueno, después de eso se hacen amigos, porque tienen muchas cosas en común, o sea, bueno, obviamente hay muchas malinterpretaciones, claro, pero al final Kenji en su inocencia le dice a Chuya, ay, eres muy genial, eres bacán y todo, y Chuya se siente como que, ay, gracias, ¿no? Y se hacen amigos, se caen bien, ¿ya? Luego regresa Kenji a la agencia, les dice a Dasai y a Kunikida que se encontró con Chuya, y le dice que es buena gente, es muy buena gente, y ellos no le creen, están como que sorprendidos, entonces, no sé, siento que esto se ha comido todo ese capítulo, quizá por censura o lo que sea, no lo sé. Pero es que no tiene sentido. Aquí de repente ya nos ponen a los personajes conociéndose. Sé que esto es one y no es para tomarlo en serio, pero había una continuidad ahí que ya no está. Entonces no lo sé. Es que a mí me habría parecido muy gracioso ver esa adaptación porque es que no se menciona nada. Pero por las expresiones de Chuya entiendes qué está pasando, qué es lo que está pensando. Es como la escena en la que él se pone a pensar en mujeres cuando Higuchi le dice que se vaya al baño de mujeres con ella para que vea el tema de su peso y así, que sea más delgada, no sé qué, por la gravedad. Pero cuando le dice eso de ir al baño de mujeres, él también se pone en plan, ¿qué hablas, no? Y se pone rojo y toda la cosa. Entonces no te muestran nada explícito, pero las expresiones del personaje te dan a entender en qué está pensando. Entonces, no sé, eso lo han censurado. Aquí también parece, se me da, puede que no lo hayan hecho porque todavía faltan capítulos hasta que termine la temporada. Pero si al final nunca sale ese capítulo es por censura. Simplemente no lo han puesto porque les ha parecido inadecuado y ya. Pero es que son chistes de Asagiri, o sea que no entiendo yo también eso. O sea, es que Asagiri es así, maneja ese tipo de humor. Y me parece raro que Bones
no sé, meta fanservice o meta cosas raras, pero luego para este tipo de cosas que realmente dan risa por lo absurdas que son, no las ponen porque pues no, según ellos es muy fuerte. Pero a ver, el fanservice que ustedes han hecho o que se han inventado de la nada también es fuerte, así que no entiendo la verdad, así que no lo sé, este capítulo me ha dejado muy rara, muy rara, o sea, Dasei pone una cara rarísima. Esta cara, ¿qué es esta cara, güey? ¿Qué está pasando? No entiendo. No lo sé, chicos, o sea, ya tengo que cerrar aquí porque tengo que editar este video y tengo otro video que subir que va a tener que ver con Gakuen, de hecho, y pues no puedo perder más tiempo ya, así que me he quedado con mal cuerpo porque no he entendido muy bien la selección de capítulos ni nada. Quiero terminar con algo bonito, pero no encuentro nada. Ya, ni modo, ok, con ellos, no sé, no importa. Ya, nos vemos la próxima semana. Chao.